Amén. Hermanos, muchas bendiciones. Le diría que estoy un poco nerviosa, pero la verdad es que estoy feliz. ¿Sabe por qué? Porque este es mi lugar. Hace mucho tiempo no lo era, pero este es mi lugar. Esta iglesia es mi lugar. Esta casa es mi lugar. Y aquí soy feliz. Me gustaría que repitiera conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, hermano, todo lo puede. Todo lo puede. Me gustaría que pusieran el primer versículo. El título es: No me avergüenzo del poder de Dios. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora voy a repetir otro que también me gusta mucho. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación del que quiera. ¿Usted quiere salvación o usted tiene salvación? Bueno, estamos ahí, ¿no? Vale, espero que se vaya con la salvación del Señor. A veces creemos, enfocándome en el poder de Dios, a veces creemos que el poder de Dios llega a nuestras vidas para ir por las naciones y tocar a la gente y que la gente se caiga y que la gente de repente empiece a llorar y que esto y que sea libre. Y sí, eso hace el poder de Dios. Pero el poder de Dios empieza haciendo otras cosas mucho mayores, muchísimo más mayores que eso. ¿Y sabe qué es lo que hace el poder de Dios? Transforma nuestras vidas de dentro hacia afuera. He escrito 5 puntos que me gustaría compartir con ustedes. Algo que podemos ver y me gustaría decir es que el poder, por ejemplo, aquí en España, cuando tú quieres, por ejemplo, voy a un juicio o voy a hacer algo de una casa y no está la persona, entonces yo digo, esa persona no está, entonces yo voy y me presento y me dicen, no, tú no te puedes presentar así por así, tú necesitas que la persona te otorgue un poder. Entonces uno vuelve, mira, por favor, hazme este poder para poder llevarlo al lugar. ¿Sabe una cosa? A nosotros, cuando nosotros vamos a Jesús, Jesús nos otorga un poder a nosotros. Y el poder que tiene Jesús, que es autoridad, es la que nosotros tenemos. ¿Quién quiere el poder de Dios? Hoy va a recibir poder. Uno de los puntos, y es, el primero, es que trae arrepentimiento. El poder de Dios trae arrepentimiento, porque cuando nosotros somos tocados por el Señor, lo primero que nosotros hacemos es una oración de fe. Y dice que si confesamos con nuestra boca que el Señor es todo, le aceptamos en nuestro corazón, le recibimos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahí empieza todo. Me arrepiento hasta ese momento de lo que he hecho. Y ese fue el primer punto que el Señor tocó en mi vida. Cuando tenía un recuerdo que quiero compartir con usted, cuando tenía 7 años, empecé en Latinoamérica, pues hay mucho de todo, la verdad, en todos los países, pero yo soy latina, entonces voy a hablar del país donde yo vengo. Y allí se llevan muy escondidas muchas cosas. En mi familia se llevaba, igual que en otras muchas familias, se llevaba muy escondido el hecho de que algún familiar cercano te tocara. Entonces yo con 7 años empecé a ser tocada. ¿Se entiende la palabra tocada? ¿Lo entendéis? Por familiares cercanos, mis partes íntimas, cosas como esas, cuando íbamos a la playa, cuando íbamos a la Navidad, cuando nos dejaban solas, cuando nos dejaban por ahí, pues siempre algún familiar aprovechaba
para echarnos mano, como quien dice, ¿no? Y entonces eso, nos empezamos a crecer con eso, empecé a crecer con ese asunto, con esa situación. A los más o menos, yo diría que unos 10 años, yo me presenté, era como, yo ni siquiera me enteraba, era como normal, la verdad. A los 9 años me presenté en la escuela porque me llevaron de mi colegio, que era como sexto grado, cuando ya vas para el instituto, pues era como el finalizar la escuela. Con 9 años más o menos, me llevaron a otro colegio a hacer oratoria, porque era la mejor de la clase haciendo oratoria. Ese día lo recuerdo tanto, porque fue un día tan bonito, sentía tanto nervio, pero lo hice bien porque era algo que ya Dios, aún sin yo conocerlo, lo había puesto dentro de mí. ¿Qué pasa con eso? Que eso se queda ahí, sigo mi vida. A la edad de 11 años, un familiar bastante cercano ya no solo me toca, sino que me hace cosas y me hace hacerle cosas. Eso fue para mí con 11 años. A lo mejor las niñas de 11 años ahora, y no es que quiero minimizar el asunto porque aún a día de hoy eso está mal, no está bien y hay que exponerlo, hay que exponer que se hace eso, hay que exponer que no está bien. Entonces esta situación me empezó a ocurrir, empecé a vivir ese tipo de cosas. La verdad, para mí fue bastante difícil porque simplemente me dejaba hacer las cosas, hacía las cosas que me pedía y cuando me quise dar cuenta ya estaba ya con miedo, insegura, me sentía, ¿qué hago? Yo lo he permitido, o culpable, eran muchísimas cosas, muchísimas sensaciones, sentimientos que pude haber vivido en ese momento. Tal vez muchas personas a lo mejor, o alguna aquí, lo pudo haber vivido, o un familiar cercano, cualquier persona. Pero esos hechos a mí con 11 años marcaron un antes y un después en mi vida, porque aunque yo tenía 11 años y a lo mejor por lo menos muchas niñas ya a esas edades muchas veces ya están con chicos y todo, no era mi caso. Mi caso era de jugar fútbol, era un poco así como una serie de cosas, pero nada que ver con el tema de chicos, eso yo no lo tenía como quien dice despierto, no había tenido relaciones sexuales con ningún chico. Mi primera relación con el sexo fue esa, fue una agresión sexual, un abuso sexual de un familiar cercano que iba a tener muy cerca. Sigo cuando me doy cuenta, la verdad no sé cómo, yo digo que fue Dios, seguro el que hizo que algo se despertara en mí y que me pudiera dar cuenta de que eso no tenía que permitirlo. Desde ese mismo momento yo dejé, como que salió una fortaleza dentro de mí que como que bloqueó todo. Entonces yo lo que hacía era siempre encerrarme, siempre buscaba estar con mis hermanas, siempre no sé qué, siempre era todo eso, siempre buscaba estar como acompañada, todas esas cosas. Pero cuando me quise dar cuenta, yo ya había algo en mi cabeza que había cambiado, ya había algo en mi cuerpo que había cambiado. Empecé a caer, por decirlo de alguna manera, no sabría cómo mejor explicarlo, empecé a caer en el hecho de la pornografía. Mi cuerpo necesitaba como algo sexual. Y entonces yo empecé a caer en la pornografía, en la masturbación. Así estuve mucho tiempo, pero a su vez seguía sintiendo miedo, seguía sintiendo terror, seguía sintiendo por las noches muchas cosas que simplemente estaban en mi cabeza y que yo no sabía en qué momento podía volver a ocurrir y yo como caer otra vez en eso y no tener la fuerza de poder como decir, no lo hagas. Entonces simplemente seguí, me callé. Quiero decir que
tuvo un buen ejemplo de madre, no la culpo a ella en relación a nada, porque siempre trabajaba para cuidarnos, para muchas cosas, siempre se esforzaba por nosotros. Ella, yo diría que no tiene nada que ver en esta historia, pero quería resaltar eso. Sigo, y cuando me quiero dar cuenta, estoy metida en todo eso, en el hecho de tener que estar masturbándome, tener que estar viendo todas esas cosas, y después de eso, claro, el enemigo siempre te lleva más, eso no se queda ahí, siempre va más. Empecé a estar con chicos, los chicos pues la verdad es que nunca me sentí como saciada, como amada, nunca me sentí como que aún en el área sexual me satisfacían, me sentía, estaba con un chico y llegaba a mi casa y tenía que volver a irme a masturbar, tenía que volverme a ir a hacer y a ver esas cosas. No me sentía que nada me saciaba. Entonces dije, bueno, ¿será que es que los chicos, como fue un hombre el que me hizo todo eso, pues entonces dije, pues entonces los chicos, es que los chicos no son para mí. Entonces empecé a estar con chicas. Las chicas tampoco me saciaban, las chicas tampoco llenaban el vacío tan fuerte que se había quedado dentro de mí. Pero yo decía, es que por lo menos las chicas como que tienen más sentimientos, como que bueno, como que las utilizas más, porque ya para ese entonces lo que de pequeña se había convertido en un rechazo para mi vida, después ya simplemente se convirtió en una persona que simplemente quería utilizar a los demás. Entonces yo ya veía a los hombres como lo utilizo, hago lo que quiero y que pase el siguiente, así. Y ya luego de esto que siempre tienes amigas que hacen sus cositas. Entonces ya había estado con chicas, ya había estado con chicos, ya nada me saciaba, entonces yo seguía buscando algo que me llene, algo que yo digo, algo tiene que encontrar que me haga olvidar la porquería que viví. Algo tengo que encontrar que me haga borrar todos los pensamientos que constantemente estaban en mi mente. Y seguí hacia adelante en ese camino. Seguí hasta que llegué a un club de alterne o casa, como le quieran decir. Y dije, bueno, por lo menos de esta manera igual voy a tener sexo con hombres, pues por lo menos saco dinero. Y dije, bueno, tenía en ese momento ya amigas que me decían, claro tía, si es que lo mejor mami, porque eran colombianas, lo mejor mami es sacarle billete a los hombres. Y usted se pone sus tetitas, se arregla, se pone bien linda y se acabó la historia. Y luego nos vamos de fiesta, nos vamos de viaje y hace su vida como usted quiera. Y yo, bueno, la verdad es que me dije, bueno, a lo mejor esto es lo mío, la plata. Esto es lo que va a llenar mi vacío, el dinero, el poder, el sentirme que soy yo la que controla y que no me están controlando a mí, que ya no están controlando a esa niña inocente, que ahora soy yo la que digo si quiero o no quiero y ahora tú haces lo que yo quiero y si no lo quiero no lo haces, o por lo menos así yo lo veía. Y seguía en eso. La prostitución trae muchas cosas, orgías, muchas cosas. La verdad, lo único que puedo decir que, como quien dice, no he probado ha sido las drogas, y era porque quería hacerme tanto daño que yo decía, es que si me drogo no me voy a enterar de lo que me están haciendo, y yo necesito ser consciente de que me estoy haciendo daño, necesito ser consciente de que esto me lastima, pero es que yo quiero encontrar algo que me lastime más de lo que me lastimaron con 11 años. Quiero encontrar algo que me lastime lo suficiente para olvidarme de todo lo demás. Seguí mi camino, no lo encontré, seguía buscando, no lo encontraba. Hasta que
En un club de alterne encontré a un hombre, ese hombre se enamoró de mí, vamos a decirlo de esa manera, se enamoró de mí, una chica de 18 años, delgada, guapa, no sé qué, no sé cuánto, lo típico, con las ideas claras, mandona. Y entonces de repente ese hombre me dice, quiero sacarte, vámonos de viaje, vámonos tal, te pago tanto, te doy al mes pues 50.000 euros, así. Y empecé a tener dinero y dije, esto es lo que yo quiero. Estoy con él los fines de semana y luego pues entre semana pues me voy de viaje o lo que sea. Él también me llevaba de viaje y también me daba dinero. Iban las cosas bien. Para mí, ya en ese momento, obviamente por las noches, tenía mi soledad, tenía mi suciedad, estaba con 18 años, ya había vivido lo que mucha gente se muere sin vivir, para la gloria de Dios, mejor. Pero yo con 18 años ya había vivido demasiadas cosas. En ese momento tuve una operación estando con este hombre y entonces eso me impedía estar en casa, algo que ya nunca hacía, que era estar en casa. Entonces yo estaba todo el tiempo fuera, comiendo fuera, saliendo fuera, me iba de compras, no sé qué, no sé cuánto. Esa era mi vida y me gustaba. Luego pues aparte del hombre mayor, aparte de eso, pues de vez en cuando pues llamaba a algún chico más de mi edad y decía, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Igual, a lo mejor a algún chico le importaba, o sea, a ninguno le importaba que yo estuviera con un hombre que me daba dinero, a nadie. Seguía así y todo iba bien. Hasta que me operaron y cuando me operaron tuve que estar en casa, obligatoriamente tuve que estar en casa ahí, como quien dice, sentadita, esperando, no podía salir ni nada. Y cuando estuve en ese momento, alguien empezó a escribirme y me llamó un poco la atención, la verdad. Entonces tuve una cita con ese chico que me pareció diferente, no sé, algo tenía ese chico. En ese momento ese chico tenía, creo que 23 años y decidí quedar con él. Quedé con él. En la primera cita no fue muy allá, pero tuvimos otra cita después de algún tiempo. La segunda cita fue mucho mejor. La cuestión es que yo ya podía volver, como quien dice, a la acción y estaba con este chico y yo decía, ¿qué hago? Porque se va a dar cuenta. Y claro, para este chico yo era más bien normalita, ¿no? No le había contado toda mi historia, toda mi vida. Pero yo en ese chico, cuando yo lo vi, yo vi una luz, vi algo diferente. No sabría decir qué en ese momento, pero yo vi algo especial, algo bonito, algo sincero, que en ese momento no lo tenía. En ese momento ya en mi vida no había nada de sinceridad, todo era mentira. Ese chico, hubo algo que empecé a estar, y al otro hombre que me estaba ahí esperando, me iba a buscar, me seguía. Yo le decía, no, espera, no puedo, no sé qué, no, ahora no sé qué, no sé cuánto. Y entonces este chico me empezó a decir, no, mira, empezó a notar que algo estaba pasando y me dijo, mira, no sé si tú tienes otra relación, yo no me quiero meter en cosas raras, yo prefiero tomar mi ladito, irme y ya está. Y yo le dije, no, no tengo nada. Yo dije, no, voy a dejar a ese hombre, así. Dije, lo voy a dejar. A mí este chico me gusta y el otro, pues mira, igual que ese, si no me va bien con este, igualito me busco otro y se acabó la historia. Ya está, que no pasa nada. Pero este chico tenía algo diferente y empecé a estar más y más con este chico hasta que este chico me llevó a su casa. Llegó a su casa y resulta que voy el día que es su cumpleaños. Este chico a mí nunca me había hablado, como quien dice, directamente de Jesús, pero yo sí vi a Jesús en ese chico y ahora lo puedo decir, porque veía algo diferente. Veía como una pequeña lucecita en medio de tanta oscuridad. Y este chico me llevó a su casa, intentaré ser breve, ¿vale? Y cuando llegó a su casa, están en la mesa sus papás y me hacen sentar y de repente me siento
y empiezan a orar, empiezan a dar gracias por los alimentos que nos íbamos a comer. Yo digo, ¿qué es esto? ¿En qué me he metido? Están orando. Bueno, me partí de risa literal, no pude parar, o sea, de reírme, decir, ¿en qué me he metido? Y encima para ese entonces, ya el chico se había convertido en alguien especial para mí. En ese momento me presentaron a Cristo. En ese momento, esa señora, que es mi suegra, me dijo: la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Yo solo dije, la mujer no sé qué, yo qué hago aquí. Pero esa mujer dejó ese mensaje en mí y yo quería seguir con él y me seguían invitando a la iglesia y empecé a ir a la iglesia. Para ese entonces ya vivíamos juntos los dos, ya estábamos conviviendo. Él antes de que fuéramos a la iglesia, él ya me había pedido matrimonio y yo jamás en la vida quería casarme, no quería casarme, pero ese hombre tenía algo diferente y yo simplemente estaba como así, y descubrí en ese mensaje, y luego me fue llevando a un grupo vida. Ahora puedo decir que es un grupo vida, y pusieron un mensaje de Billy Graham, lo pusieron ahí en la tele y yo empecé a llorar, y yo dije, sí, yo quiero aceptar a ese hombre del que hablan, yo quiero aceptar a ese tal Jesús, yo lo quiero, yo empecé a llorar, de verdad, no estoy exagerando, yo empecé a llorar porque ese mensaje me había traspasado el corazón, que alguien me podía amar. Que alguien me podía amar de verdad, que alguien me podía amar con toda mi suciedad, con todo lo que había vivido, con todo lo que había hecho. Yo el sentir que alguien me podía amar fue algo maravilloso para mi vida. Fue algo que marcó mi vida. Y en ese momento puedo decir que conocí el poder de Dios que trae arrepentimiento. El segundo punto es no mirar atrás. El poder de Dios te hace no mirar atrás. Una vez que llegas, el poder de Dios te hace no mirar atrás. Y me gustaría compartir 2 Corintios 5:17. Obviamente tomé una decisión. Y la decisión fue, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Decidí dejarlo todo. Decidí dejar eso que me daba dinero. Para ese entonces, yo de pequeña con 15 años, había medio estudiado peluquería y ya, porque como que tenía que estudiar con 13, 14 años y entonces ya luego ya no había hecho nada más en mi vida, entonces me presento al mundo sin saber qué hacer, nada más que sacarle dinero a los hombres. Eso era lo que mejor se me daba. Y entonces llego en eso y digo, ¿y ahora qué hago? Pero entonces me dice, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Y sabe una cosa, hermano, es muy importante que usted entienda esto. Es muy importante el cambio. ¿Sabe qué pasa? En la iglesia de Madrid, le voy a contar una anécdota. En la iglesia de Madrid, yo ya había, como quien dice, ya me había bautizado, ya había estudiado, ya había todo eso. Eso fue súper así, rápido. O sea, yo estaba enamorada, yo quería, yo estaba diciendo esto es para mí, esto es para mí. Y me sentía amada, además, no me sentía juzgada.
No sentía que tenía que esconder lo que yo había vivido. Sentía que me aceptaban con lo que yo era, o mejor dicho, con lo que había sido. Y en ese momento ya estoy como, ya como que soy parte de, ya como cuando entras aquí, ¿no? Ya estamos, ya nos saludamos, nos conocemos, esto, tal cual, así. Y me encuentro con dos mujeres. A mí me sorprendió verlas, pero a ellas verlas a mí les sorprendió aún más, muchísimo más. Eran dos mujeres que yo conocía de atrás, de uno de los clubes. Resulta que las mujeres estaban ahí porque su mamá era cristiana y ellas iban a la iglesia. Iban a la iglesia, estaban ahí, escuchaban el culto, se marchaban y volvían obviamente a lo mismo. Esas mujeres en ese entonces tendrían la edad que yo tengo ahora, más o menos. Sí, así. Bueno, todavía me quedan 10 días, pero sí. Entonces me encontré con esas mujeres y vi las caras de esas mujeres, porque claro, era una fichita yo en el mundo ese, ¿no? Entonces vi la cara de esas mujeres así como atónitas mirándome, como, ¿eres tú? ¿Tú estás aquí? Y yo, sí. Yo le digo, y Dios quiere hacer lo mismo con ustedes. Les dije a ellas, les dije, Dios quiere hacer lo mismo que hizo conmigo, con ustedes dos, eran hermanas. Ya ellas llevaban igual mucho recorrido, muchísimo más. Y de verdad es tan importante, yo estoy contando mi parte, pero cada uno de ustedes, Dios los ha sacado de algún lugar. Y es muy importante que no miren atrás, no tenéis que mirar atrás. Porque tenéis que lanzar la mano y atraer a la gente, pero no tenéis que volver atrás. De verdad, es una decisión. Es una decisión. Tú sabes las veces que yo vi mujeres embarazadas prostituirse, mujeres con hijos se estaban prostituyendo, mujeres con 60 años prostituyéndose, llevaban toda su vida así y no iba a ser diferente. Mujeres que las controlaban los chulos, que suelen ser sobre todo rumanas, de todo. Y es muy, muy difícil salir. Cuando decía Bárbara, somos un milagro, yo soy un milagro. Yo soy un milagro de Dios, porque es muy difícil salir, igual que es muy difícil salir de las drogas, de cualquier tipo de adicción, igual que es muy difícil de la brujería, que es algo que claro, que mientras estás en ese mundo tocas todas esas puertas. Una puerta que le abras al enemigo te lleva a otras, muchas de él. Y por eso es tienes que tener tanto cuidado de no volver atrás. Si Dios te trajo aquí, tu pasado, olvídalo. Olvida tu pasado. No dejes que te atraiga. No dejes, no lo permitas. No permitas, de verdad, iglesia. No lo permitas, porque si te atrae, te va a querer destruir. Le voy a decir el tercer punto. Vale. No te dejas seducir. Y esto es para todo el mundo, recíbalo. Esto es para todos. ¿Sabe una cosa? Lo bueno que le doy gracias a Dios de todas las cosas que he vivido es que a mí no me haces tambalear tan rápido. No soy tan como de ahora para acá, ahora para acá, ahora para acá. Y que al primer buen trabajo me voy de la iglesia. Porque he tenido dinero. Porque yo no conocí a Dios por una necesidad de dinero. Yo conocí a Dios con una necesidad del corazón,
de ser amada. No digo, bueno, es que me hicieron una oración y conseguí un trabajo y entonces, bueno, así fue como conocí a Dios y luego ya me fui otra vez al trabajo y luego ya me olvidé de Dios. No fue por necesidad que yo busqué a Dios. No fue por necesidad. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto de que no se deje seducir? No os dejéis seducir por lo que aparenta ser de bendición para vuestras vidas. Hubo un tiempo, cuando recién me convertí, todo es un proceso, ¿no? Y yo quiero que usted evite una serie de procesos porque se puede hacer. Es mejor atender el consejo de los demás y aprender de eso y no pasar el mismo error. Y esto va especialmente para las mujeres, pero también los hombres lo pueden tomar. Hubo un tiempo que mi esposo quería estar en la iglesia en todas las cosas. Y yo quería estar trabajando porque me salió un trabajo de peluquería y entonces yo dije, qué bueno, Señor, tú me has dado un trabajo de peluquería. Y entonces yo servía, pero a la vez estaba en el trabajo y cuando habían congresos, pues estaba ahí a las dos cosas, pero nunca dije no al trabajo por ir a un congreso. ¿Y qué pasaba? Que mi esposo iba solo a los congresos. Cuando venía un matrimonio, un congreso de matrimonios y familiar, entonces mi esposo iba y yo llegaba, cuando ya iba a finalizar el asunto, ahí yo llegaba. ¿Qué pasaba? Que él tenía una mentalidad de progreso, de vamos a hacer esto juntos. Y yo me lo había perdido todo. Y yo necesito aprender. Usted aquí aprende. Si usted escucha, usted aprende. Y luego puede salir y gestionarlo fuera. Pero yo me dejé seducir en un momento por el tema laboral. Entonces por eso a mí ahora, con los evangelismos y con las demás cosas, me han salido trabajos, he podido aceptar cosas y he dicho no. ¿Está mal trabajar? No, no está mal trabajar. No le estoy diciendo que deje su trabajo. Le estoy diciendo que no se deje seducir, porque el diablo seduce de muchas maneras, de muchísimas maneras seduce. ¿Y qué hace él? Atrae. Y si no puede con la mujer, lo va a intentar con el hombre. Si no lo puede si ve que los dos están así un poco, con los hijos. El diablo no juega a ser diablo. El diablo va a atacar. Y en ese momento, de verdad que le doy gracias por los pastores, por los líderes, por todos, porque uno entiende que cuando una persona se sube aquí, ha tenido que vivir muchas cosas antes, que no es que me subo y ya está, no, Dios te hace vivir cositas antes. Pero de verdad, no se deje seducir, no se dejen seducir. Lo primero es Dios, lo primero es Dios. Lo primero, lo segundo, lo tercero es Dios. Aunque le digan, pero entonces, ¿de qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Porque eso empezó a pasar en mi vida. Mis familiares, tíos, personas lejanas, cercanas, te empiezan a mirar. Después de que has tenido cosas, después de que le has dado cosas, te empiezan a mirar con pena. No deje que sientan pena por usted. Eso me lo han enseñado mis padres y mis pastores. No sientas pena ni por ti, ni permitas de sentirte pena por los demás. No, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo. Entonces no me avergüenzo de no tener bolsos Louis Vuitton. No me avergüenzo de no tener Cartier o Chanel. El maquillaje Chanel es muy bueno, pero no me avergüenzo de no tenerlo y utilizar el del Mercadona. No me avergüenzo. De verdad que no. En serio, hermano, no me avergüenzo.
No me avergüenzo, de verdad, es demasiado bonito. No se deje seducir. Quédese esto en su cabeza, por favor. No se deje seducir. Por favor, ponerme Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este punto me encanta. ¿Sabes algo? Amad a vuestros enemigos. El poder de Dios tiene que hacer eso en tu vida. Y si no estás viviendo eso, no estás viviendo en el poder de Dios. ¿Sabes a lo que me refiero? Me refiero a que una vez que pasas todo el proceso, tú tienes autoridad. ¿Y cuál es la autoridad que tienes? La autoridad que tienes es orar, orar, orar. Cuando tú oras, en mi caso, cuando yo oro por una mujer prostituta, como yo estuve ahí, yo sé que tengo autoridad frente al mundo espiritual para que lo que yo diga tenga que suceder en el nombre de Jesús. Pero no se queda ahí. Cuando yo oro por los violadores, sé que Dios tiene que acercarse a ellos, amarlos. Sé que Dios tiene que perdonarlos, porque así como me perdonó a mí, también los tiene que perdonar a ellos. Porque no se olviden que para Dios todos los pecados son iguales. Iglesia, no hacemos eso. No oramos por los que nos hacen daño. Y cuando alguien nos hace daño y nosotros perdonamos, tenemos autoridad para poder orar por ellos y ver un cambio. Pero si no oramos porque nos han herido, porque nos han hecho daño, porque en mi caso me han violado o cualquier tipo de cosa, me han pegado, me han maltratado, si a mí eso me impide que el poder de Dios me lleve a la oración, entonces no puedo decir que amo las almas. No puedo decir que estoy haciendo algo por las almas. Y sí, en lo natural puedes decir, jolín, estoy orando no voy a orar por un violador o no voy a orar por alguien que ha matado. ¿Sabes algo que yo entiendo? Y yo entendí y el Señor me habló muy fuerte en esa área, y es el hecho de que hay potestades, de que hay huestes, hay un mundo espiritual que está abierto. ¿Y sabéis a qué está abierto? A atacar, a influenciar, al que está tranquilo, al que está desocupado. Vete allí con tus amigos, vete allí a robar, necesitas, ve, allí está fácil el asunto. O ve, tócala un poquito. Yo entendí cuando el Señor me habló que mi lucha no había sido contra las personas que me habían hecho mal. Mi lucha había sido espiritual. Entonces yo tenía que llevar libertad, porque tenía autoridad, tenía el poder para poder llevar libertad a todo el que esté cautivo. Iglesia, de verdad, si no estáis orando por los que os han hecho daño, no estáis viviendo bajo el poder de Dios. Creo que ya me queda un punto. Son muchos puntos. Por ejemplo, te hace vivir, te hace ser libre de la culpabilidad. Ese es un punto muy importante, pero no lo voy a tratar. El que quiero tratar es el punto de te hace permanecer en libertad. Y dice la palabra en Gálatas 5:1.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al diablo no le interesa que usted venga y que usted salga igual. Eso lo puede sobrellevar. Le incomoda un poquito, pero bueno, ahí medio se ajusta y sigue. Vamos a por más, hasta que ya deje de ir y se acabó la historia. Pero ¿sabe lo que le asusta al diablo? Le asusta que usted en su casa quiera vivir de otra manera. Le asusta que usted no quiera volver atrás. Le asusta que usted quiera vivir una vida de santidad. Qué irónico, ¿no? Una mujer que ha venido del mundo hablando de santidad. Eso solo lo hace Dios. Porque tengo la autoridad y el Espíritu Santo no me deja mentir que vivo en santidad. De verdad. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y sabe una cosa? El enemigo siempre se va a encargar de recordarte lo que él te daba, lo que tenías. Pero Dios siempre está dispuesto a que avances, siempre está dispuesto a que estés, a permanecer, porque el Espíritu Santo siempre está ahí, siempre está ahí, no solo está aquí, está allí en tu casa. Y eso es algo que hoy, si por lo menos 5 personas entienden, 5 personas se le queda clavado en el corazón, como a mí un día me ocurrió, le aseguro que eso le va a llevar a la santidad. Y no hablo de que en algún momento no peque o de que no cometa errores, no, hablo de más allá, hablo de algo especial con Dios. Hablo de estar uno en casa y saber que el Espíritu Santo está ahí viendo lo que haces, de estar con tus hijos. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el Señor me traía a la mente el hecho de que los primeros años que yo estuve de convertida fueron años muy difíciles y el proceso tampoco ha sido fácil, eso mis pastores lo saben. Pero de verdad, hubo un momento que yo le decía, llore, si hace falta tiene que llorar, no pasa nada. Si hace falta tiene que, lo que quiera hacer en sus fuerzas, hágalo. Pero si usted está luchando con algo, está luchando con malos pensamientos, si está luchando con lascivia, si está luchando con fornicación, con lo que sea que quiera el enemigo que esté luchando, usted tiene que saber que Dios tiene la respuesta y no tiene que ser seducido por eso. Yo había días, un día completo, no le estoy mintiendo, porque yo quería vivir en santidad. A mí se me había metido eso en la cabeza de que sin santidad nadie verá a Dios y yo lo quiero ver. Pero era tan difícil porque aunque era cristiana y era nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, mi cabeza no era nueva, mi cabeza seguía trayendo pensamientos que eran aterradores para mí, eran aterradores para mi día porque se hacía cansado, se hacía muy cansado. Y yo constantemente, es un versículo que me encanta y le invito a que lo utilice. La palabra de Dios tiene que utilizarla. Y cuando venían esos pensamientos, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y cogía mi cabeza, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y lloraba y decía, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo.
Y así, había días que eran todo el día así, había otros días que ya era menos, otros momentos que eran puntuales, hasta que se vuelve algo en músculo, que cuando te quieres dar cuenta dices, ya no estoy pensando en eso, gloria a Dios. Usted no sabe que las batallas más fuertes están en su mente y que puede dejar de pensar en eso que lo ensucia. Lo puede dejar de hacer, lo puede dejar de hacer. Porque si yo lo he podido hacer, usted también puede hacerlo, porque eso lo hace Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Por favor, Bárbara, pon la canción. Y me gustaría que se pusieran de pie. Y allí donde usted está, simplemente piense en esas cosas que usted hace, que como que a lo largo, en la noche, usted dice, no me siento tan limpio, no me siento tan bien como para acercarme a Dios, no me siento tan bien como para ir a la iglesia, no me siento tan bien como para servir, no me siento tan bien como para orar, no me siento tan bien como para hablar de Jesús, no me siento tan bien como para todo ese tipo de cosas. El Espíritu Santo está aquí. Y tal vez ustedes han visto a un chico pasearse. Es solo un referente, porque usted tiene que entender que así como ese chico se está paseando, y si se pudiese ir, se iría con usted, pero no se puede ir con todos él. Pero el Espíritu Santo sí se va con nosotros. Cuando usted cruce esa puerta, el Espíritu Santo se va a ir con usted. Y el Espíritu Santo, ¿sabe una cosa? Todo lo ve. Pero ¿sabe una cosa? A veces creemos que como que todo lo ve, Señor, jolín, entonces me ha visto esto. Pero ¿sabe una cosa? Todo lo ve y está ahí, pero no para acusarle. Está ahí para ayudarle. Está ahí para que de verdad ese cambio que su espíritu anhela, usted lo pueda recibir. Para eso está el Espíritu Santo ahí. Para eso está Jesús. Para hacerlo libre de pecado. Para hacerlo libre de la opresión que viene a su mente. Para hacerlo libre, para que usted tenga la autoridad, el poder, para que usted pueda decir, a mí esto no va a poder conmigo. Porque yo decidí agradar a Jesús. Yo decidí agradar a Dios y no vuelvo atrás. Repita, no vuelvo atrás.